¿Cómo estás, Perfecto. Ulises? Gracias por llamarme. Gracias por llamarme, gracias por tenerme en cuenta. De verdad, me alegra mucho que se estén generando este tipo de contenidos en Colón. Te lo dije en privado, te lo digo ahora al aire o a la grabación o a lo que sea que está ocurriendo en este momento. Me alegro mucho que el contenido tenga eh, cierta idiosincrasia colonense específica y que no se trate de esa tendencia actual de ir para los lados de la retransmisión de los productos de otras ciudades, que para que la gente que está escuchando FM en Colón no tenga que enterarse de cómo está el tránsito en la General Paz, sino que pueda tener contenidos, no sé si de la calidad internacional de Urbana Play o algo por el estilo, pero sí con la idiosincrasia propia de los vecinos, de los que estamos ahí, de los que nos cruzamos día a día y de los sucesos que ocurren principalmente en la ciudad. Así que, antes que nada, felicitarte por esto, a vos y a Mati, el, que vi la movida que está haciendo con la radio y me pone muy contento y por eso no tuve ninguna duda al momento que me propusiste esto de sumarme porque eh, la verdad que es algo que también a mí me gusta y sobre todo si los que tienen la iniciativa son amigos y están ahí con ganas de hacer cosas para Colón. Así que de vuelta mis felicitaciones y si querés, sí, ahora sí, vamos al grano. Sí, te cuento que La idea es estamos hablar. escuchando de fondo también el soundtrack de la película que estamos viendo en imágenes. Es hermoso. ¿Qué hace esa película ahí? ¿Qué hace esa película ahí? Yo no voy a hablar de cine porque no es mi tema, pero sí voy a hablar de tecnología, voy a tratar de hablar un poco, pero ¿qué tiene esta película que no tengan las demás? En principio es Flow, una película que está actualmente en algunas taquillas, en los cines, se pueden ir a ver, y tiene la particularidad, la anecdótica particularidad de haber ganado un Oscar hace una semana. Eh, como mejor película de animación. Y es una animación independiente que estuvo en esa terna de los Óscares con otras películas, digamos, de compañías gigantescas como DreamWorks, Pixar, Disney, que, y les ganó. No solo esa hazaña, sino no solo a estar ahí ternados entre todos esos monstruos, sino que le ganó como mejor película. Estamos hablando de presupuestos que se diferencian. Por ejemplo, Disney gasta 100 millones de dólares en hacer una película, que la película de... eh, eh, bueno, en este caso era una de Pixar, me equivoqué. Es Intensamente 2, en la que competía. Salió 100 millones de dólares contra 3,5 que gastó la producción de Flow para llevar esta película a todos los cines. Hay mucho para contar al respecto de por qué esta producción, además de ser independiente, es una producción barata que salteando esos dos obstáculos logra hacer una pieza y un despliegue artístico eh, digno de ganar un Oscar eh, y de estar Sí, ahí y digno jugando. de atrapar una familia. Yo te digo que la puse hacia la película porque buscando película con los, tengo tres nenes y dije, mira, este es un gato, porque tenemos una gatita negra. Y ¡tum! Y quedamos colgados mirando hasta el final y espectacular, espectacular. Hay algo propio, hablando de lo artístico para luego entrar en lo específico técnico, hay algo propio de que cuando no tenés recursos y no tenés las libertades o sea, ahora tiene que explotar un avión. Bueno, pongamos en escena un avión explotando. Cuando no tenés ese recurso, como si lo tiene Pixar o si lo tiene DreamWorks o Disney, vos te las arreglás para contar una historia en donde explota un avión sin mostrarla, sin mostrar esa explosión del avión. Es ese recurso específico de lo que nos cuenta con el presupuesto y la libertad, eh, es lo que aporta cierta creatividad para que el contar una historia no se vea interrumpido por eso. Lo cuentan igual. No tengo la capacidad de hacer explotar un avión, pero igual te cuento una historia de un avión que está explotando. Y ahí hay un despliegue y una habilidad que, bueno, que le da el mérito que obtiene esta película, en donde no explota un avión, pero sí hay efectos visuales que se ahorran y se cambian las perspectivas y la historia se cuenta de tal manera justamente para no entrar
en complicaciones técnicas. Bueno, Intensamente 2, que es de Pixar, por lo tanto de Disney. Memorias de un caracol, que es otra película independiente que también está muy interesante. Sí, la Robot vi, esa. Salvaje, que de DreamWorks, los que hacen Shrek, que también es Sí, muy buena también. película. ¿No? Por supuesto que si son candidatas al Oscar es porque son todas muy buenas películas. Pero Sí, digo, un caracol es muy bizarra, está interesante, pero contame más del juego exactamente. porque vos me podés decir cuestiones técnicas que yo no las tengo tan resueltas. Además de ese despliegue artístico que logran hacer pocos sin tener los recursos, y ahí la verdadera épica de esta película, el director, James Silvalodis, es un apellido de Letonia, imagínate si no se me va a complicar pronunciarlo, eh, elige como software de producción en una película que es enteramente de animación, ¿no? Un software libre que se llama Blender. Y ahí es donde y está ocurriendo una verdadera revolución en cuanto y apertura de las posibilidades. Porque, para resumírtelo, de alguna forma, ahora cuando cortamos, si querés, Blender vas, entras a la página, te lo descargas, lo instalás en tu computadora y tenés la última versión, la mejor versión, no es una versión limitada, absolutamente gratuito. A ver, para ser francos y honestos, no es la más intuitiva. Es una herramienta que permitió a Jeans hacer esta película y ganar un Oscar, sin embargo, no es la más intuitiva, pero tiene una particularidad que le sumó en contra de Maya. Anteriormente eh, tiene un cortometraje hecho también con un gatito y a él le gusta mucho, al director de esta película y al creador, en realidad Ujú. el hombre orquesta le dicen porque es director, guionista, animador, hizo mucho él de punta a punta, de esos que tiran el centro y cabecean. Lo que tiene, además de haber elegido Blender porque no tenía que pagar licencias y porque confiaba en que con el software iba a poder hacer y contar la historia que quería contar, una cuestión clave fue en la posibilidad técnica única que da Blender, que tiene que ver con un renderizado instantáneo y sobre la marcha. Esta película, por ejemplo, no contó con storyboards. ¿Qué son los storyboards? Vos sos una persona de Sí, cine y sí. sabes mucho, por las dudas, si escuchándonos alguien no saben lo que son los storyboards, son esos cómics que se hacen, una especie de cómics que se hacen antes de eh, empezar la producción de una película para que todos estén de acuerdo, claro, como para que todos sepan para dónde va la película, ¿no? Bueno, en esta película no tiene eso, no hicieron eso, porque aprovecharon una ventaja que sí tiene Blender, que es un autorrenderizado provisorio que te permite interactuar con el fotograma con el que estás trabajando en ese momento, eh, y mover la cámara y hacer cositas que los software actuales de la industria no te permiten, porque cuando vos estás animando, lo natural es animar y dejar todo listo para después invocar el render, que sabemos que llevan horas, días, incluso hasta min, granjas de renderizado Claro, para hacerlo más sí. rápido. ¿Qué son las granjas de renderizado? Muchas computadoras procesando datos para poder hacer de esa imagen que en principio era como un esqueleto, que para que después tenga pelo y todo. Eh, Blender tiene una especie de renderizado que no es el final, es un poco más provisorio, pero es instantáneo y se va haciendo sobre la marcha. Y eso le permitió al director jugar como si tuviera la maqueta. Olvidémonos que es un software, y se pone a jugar con una maqueta y tiene el muñequito y la cámara ahí. Él hacía la escena así sin nada, con las líneas y los contornos y demás y los planos de la cámara, y sobre eso que él hacía le iban agregando los detalles, los colores y demás. ¿Sabés qué ejemplo parecido tenemos en el pasado? Bueno, ya era una producción un poco más grande, que era Star Wars, con George Lucas. Vos sabrás que hay una escena particular que se persiguen motos voladoras en el medio de la jungla, en el medio de la selva,
Tampoco hay Claro. storyboard de eso, eh, pero sí filmaron muñequitos. Filmaron muñequitos que se le ve la mano, el que lleva la moto, se le ve la mano y hace y vuela así en la cámara, como para que sepan cómo se pretendía que la escena de acción final termine. Entonces, además de ser, además de la anécdota de ser una película de bajo presupuesto, que usó software libre y que ganó un Oscar recientemente, lo que toca son los procesos de producción. Los procesos de producción que conocía la industria no se aplicaron. Y Jin lo explica de una manera muy interesante porque dice que él no podría pretender comportarse como una empresa que está en la industria hace tanto tiempo y que cuenta con 100 millones de dólares y con miles de empleados, cuando él eran 15 empleados, lo hicieron en 5 años a la película, lo hicieron en un garage, es la típica historia del garage, que se arranca todo el garage. Jeans revoluciona los procesos de producción y hace con lo que tiene, o sea, readapta todo lo que se conoce para que encaje perfectamente en lo que él, en los recursos que él tiene, en las 15 personas que son, en el tiempo con el que cuenta y en las computadoras con las que cuenta. Te digo un dato, este dato es muy loco, Ulises. La película fue renderizada entera. Bueno, primero que se sabe que la película se arma de tomas en tomas. Hay tomas largas de 5 minutos, lo cual no es normal. No es, ahí está como estoy viendo las imágenes Claro, lo que me contabas como vos recién. tal cual. Eh, Hay tomas de 5 minutos, Ulises. O sea, hay renders de 5 minutos enteros. 5 minutos enteros. Lo cual es un precedente también. Y lo más loco es que el render de toda la película, la que sale en los cines, la que vos vas al cine y ves y proyectan en esa pantalla, ese render se hizo en la máquina de este flaco, en la computadora de escritorio de Jin, del director. Y no solo eso, La versión final de acá de que la vemos en versión pantalla. final se hizo en la computadora de él. Y no solo eso, no tiene ediciones de composición posterior. Las ediciones de composición posterior son como vos sacás una foto y le haces retoque con Photoshop para que la iluminación sea correcta y demás. En las películas se suele renderizar y si queda algo mal de la luz o un colorcito lo retocan, ¿viste? Claro. Esta no tiene nada, es el render. Así como salió el render, así se está viendo en los cines. Y se renderizó en la computadora que usaba en la oficina, que no debe ser una computadora chica, pero digo, es anecdótico que el render salga entero y ese render es el que se está pasando en los cines. Es impresionante lo que hemos llegado con la tecnología. Yo me acuerdo que vos también hablabas de Toy Story que la hicieron con un procesador, no me acuerdo que era el i3. Pixar tiene una historia muy interesante, que algún día la podemos contar. Sí, sí, sí. Siempre de la perspectiva técnica del cine, vos sabés que yo no conozco mucho, pero te sigo tirando datos de esta película Sí, sí, sí. que no tiene diálogo, Claro, son no animales. hablan. Esto es un diálogo, digamos, entre los animales que están en esa balsa. Un diálogo, digamos, ¿cómo se puede decir? Con gestos. No hay diálogo, no hay diálogo, pero sí se están comunicando. Claro, Eso es claro. sí, sí. Eh, y las voces, si podemos decirle las voces, los sonidos de cada animal, son reales. Estuvieron persiguiendo e interactuando con animales reales para sacar los sonidos que precisaban para ponerlos dentro de la película. Es una genialidad porque la grabación particular del gatito, que no se sabe si es gatito o gatita, Ah, eh, eh, no, obviamente cada vez que le acercaban el micrófono a los gatos hacían silencio, entonces tuvieron que elaborar ciertas técnicas de grabación ocultando micrófonos por toda la casa, que es la casa de los que trabajaron en la película donde obtuvieron los sonidos. O sea, es todo muy casero, pero a la vez quedó de una calidad, bueno, imagínate la calidad que ganó un Oscar. sí.
porque es en un contexto cataclísmico, está ocurriendo una inundación, no quiero hacer spoiler, pero está ocurriendo una inundación y los animales huyen y terminan interactuando entre sí en un barco. Eh, Esa es muy loca, Ulises, porque el pájaro es, no me acuerdo el nombre de la especie en este momento, pero es de África. Claro. El carpincho es de acá, Ah, nunca me lo puse a pensar, que cada uno pertenecía a un es un continente. carpincho. Claro, después tenemos El lemur. el lemur que es de Madagascar, que no hay en otro lado sino en Madagascar. Entonces es como que da un contexto de que, bueno, hace rato que los humanos dejaron de estar presentes acá y los animales están desparramados por todos lados. Es una película post-apocalíptica muy interesante que deja Sí. muchas cosas abiertas. Por muchas cosas las tienen que ir a ver. Primero, para apoyar el cine independiente. Segundo, para apoyar el software libre. Tercero, o si quería poner los primeros, esto que voy a decir. Tercero, para pasarla bien, porque la verdad es una película hermosa que despierta muchas sensibilidades, solamente, principalmente para aquellos que eh, les gustan los animales y han logrado tener una conexión específica con alguna de sus mascotas, porque acá se percibe, han trabajado mucho en eso, en los gestos, en, en los comportamientos, en los sonidos. Ah, ah, Hay mucho de metáfora de personas ahí, hay muchas sí, sí. metáforas. La película es hermosa, pero la hace más hermosa que vaya acompañado de tantos hitos técnicos, de tantas anécdotas e historias que surgen a partir de esto. Y el flaco ganó el Oscar y publicó en Twitter al personaje, el gatito, que no es Flow. Flow, nuestra cabeza, o al menos la mía, me hizo pensar que Flow se llamaba el gatito, pero Flow es arroyo en Letonia, no sé qué lenguaje hay en Letonia. Ajá, Y en inglés, si querés, es fluir. claro. Pero no es el nombre del gatito. Y eso lo confirma el director en la entrevista esa que estábamos viendo imagen recién en pantalla, cuando le preguntan cómo se llamaban los animales y decían que en los momentos de producción eh, hablaban del gato, del carpincho, de la ballena. Ahí, en ese momento, yo sé que estoy viendo el video con cierto delay, estoy en Neuquén Capital, pero delay, si me llega a escuchar mi profesor de inglés, me mata. Eh, Hubo un salto de una ballena, en un momento se ve que una ballena salta del agua mucho, y hay una anécdota técnica al respecto de eso muy interesante, porque el agua, para animar el agua, en cualquiera de sus estados, amerita algoritmos distintos, se procesan de forma distinta. Una cosa es el agua calma, otra cosa es el agua en ola, otra cosa es el agua salpicando, y así se usa un plugin distinto del software y consume recursos y un montón. La ballena, cuando vos la ves saltar, si en el video ese que estás pasando, se ve salir del agua, pero nunca se ve caer. Pero es muy loco y acá es donde entra lo que te decía lo primero de esta conversación, cómo igual se las arreglaron para contar la historia de una ballena cayendo al agua. Porque vos la ves salir a la ballena y después enfocan el plano corto del gatito Y que no está queda arriba del nada. barco y que se super mueve el barco porque la ballena cayó, pero la ballena cayendo no te la muestran porque eso ameritaría un renderizado de salpicaduras y un Claro. escándalo de despliegue técnico para poder ver agua. Así que a grandes rasgos, en muchos casos, en muchas ocasiones, en este sí es el caso, eh, no contar con todo resuelto al respecto de los recursos hace que uno se tenga que poner creativo y ese énfasis en contar la historia a pesar de no tener recursos le aporta cierta belleza a la historia que están contando. Eh, Así que nada, primero eh, recomendársela, vayan a verla al cine, los que no la vieron, los que pueden pagar la entrada, vayan al cine, los que no, la pueden mirar de otras formas también, pero si pueden ir al cine mejor. Y esto es el inicio
de muchas cosas que van a suceder a partir del uso de este software, Blender. Eh, como te comentaba fuera de aire, Blender obviamente se hace eco de todo esto, el software se hace eco de todo esto que está pasando, y ahora cuando abrís la última versión de Blender, la imagen de loading del sistema es Flow, o sea, como que lo adoptó al gatito, y ahí empezó una relación hermosa, y además de motivar a muchas otras empresas que a que usen Blender y a que se animen a hacer este tipo de producciones que ha demostrado puede terminar ganando un Oscar.